La situación geopolítica de la Antártida. La Antártida es un continente que ha sido objeto de interés por parte de la comunidad internacional debido tanto a su ubicación estratégica, los recursos naturales que se encuentran en ella, así como los minerales y los recursos marítimos. El Tratado Antártico de 1959, al cual se han adherido más de 50 países, establece que la Antártida es un territorio neutral dedicado a la investigación científica pacífica y prohíbe cualquier actividad militar o extractiva en ella. El tratado también establece que la Antártida debe ser utilizado exclusivamente con fines pacíficos y que los territorios en disputa en el continente deben ser dejados en suspenso. A pesar de ello, existen varias disputas territoriales en la Antártida, principalmente entre Argentina, Chile y el Reino Unido, que reclaman parte del continente como propio. Estas disputas son controversiales ya que los reclamos se solapan y no existe una clara solución para determinar a quién pertenece cada porción de tierra, lo cual acarrea un conflicto de importantes dimensiones hasta la actualidad. A pesar de la existencia del Tratado Antártico, también ha habido preocupaciones recientes sobre la posible explotación comercial de la Antártida, especialmente en relación con la pesca y la exploración de recursos minerales. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en sus siglas en inglés, CCAMLR, trabaja para proteger los recursos marítimos de la Antártida, pero todavía existe gran preocupación por el impacto de la pesca en la zona, principalmente siendo utilizada en puertos británicos en ocupación en las Islas Malvinas como plataforma para la pesca ilegal. Podemos remontarnos a la historia respecto a la operación Haekshun. Para que tomemos dimensión de la importancia de la Antártida, debemos mencionar la operación Haekshun dirigida por Estados Unidos durante los años 1946 y 1947, que además de ser una expedición científica y militar en la Antártida, también tuvo un importante significado en la dimensión geopolítica. En la época de la expedición, la Antártida era un territorio casi inexplorado y sin dueño oficial, aunque ya habían reclamos soberanos por parte de Argentina y el Reino de Noruega, lo que convertía en un lugar de gran interés estratégico para las potencias mundiales. Esta operación se llevó a cabo poco después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena carrera armamentística y competían por la supremacía mundial. La expedición fue vista como una oportunidad para que Estados Unidos estableciera una presencia estable en la Antártida y reafirmara su posición como potencia mundial, y a la misma vez sirvió para que Estados Unidos amplíe su injerencia regional y sus intereses abiertos en la Antártida. Por lo cual, con el paso de los tiempos, la Antártida se convierte cada vez más en una gran ambición global que nos da a entender que los conflictos futuros serán en torno a este territorio. Resumiendo, la operación Haekshun fue una importante expedición que abrió el camino hacia el posicionamiento de la Antártida en la agenda internacional, siendo un área de vital importancia geoestratégica global. Respecto al futuro geopolítico de la Antártida, es difícil de prever, ya que depende de muchos factores como el desarrollo de la tecnología, la evolución de las relaciones internacionales y la gestión de los recursos naturales del continente. En términos de disputas territoriales, es posible que se produzcan conflictos en el futuro si los países que reclaman partes de la Antártida deciden hacer valer sus derechos sobre ellas. Sin embargo, es importante destacar que el Tratado Antártico ha demostrado ser eficaz en la prevención de conflictos durante más de 60 años y la mayoría de los países han respetado el status quo, pero en vista de la situación geopolítica global es muy probable que no haya ninguna actualización del tratado, que tiene su fecha de caducidad en el año 2041 o 2048 según la interpretación que se ofrezca. En cuanto a la explotación comercial de los recursos naturales de la Antártida, es posible que se produzcan avances tecnológicos que permitan la explotación de los recursos minerales y la pesca en la zona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se han establecido medidas de conservación para proteger los recursos marinos y es probable que se sigan aplicando estas mismas medidas en el futuro. Respecto a escenarios futuros de conflicto en la Antártida,
Debido a que la Antártida confluyen diversos intereses de las potencias mundiales anglosajonas, es muy probable que se lleven a cabo importantes conflictos internacionales en torno a la importancia de esta región mundial. Principalmente, debemos mantener en cuenta la constante presencia de países occidentales y sus intereses en América del Sur y más aún en las regiones de la Patagonia en clara proyección antártica. El posicionamiento de los últimos años con muchas creces de países como Francia, que primero desde Guyana y ahora desde el Amazonas en Brasil, pretenden usar dichas regiones como enlace y puente aéreo en su afán de mantener sus reclamos territoriales en la Antártida, no debe ser ignorado. De la misma manera, el Reino de Noruega ha mantenido una política de soft power en toda América del Sur con tal de mantener también sus posiciones expansionistas y sus reclamos sobre vastos territorios antárticos. Al igual que el Reino Unido y la OTAN, con su política de dominio global, han venido utilizando su base militar en las Islas Malvinas como plataforma para sus intereses supranacionales. A la misma vez, desde el Reino Unido se ha usado a países como Uruguay y Chile como nexo logístico en sus continuas tareas en las Islas Malvinas, con clara proyección en la Antártida, que violan las normas internacionales, creando aún más un escenario sumamente complejo. Siendo la Antártida un continente congelado y aislado con una gran cantidad de recursos naturales y una posición geopolítica estratégica, los conflictos del futuro en torno a la Antártida son innegables. Podemos considerar las mayores hipótesis de conflicto. Disputas territoriales. La Antártida es un continente sin dueño, por lo cual, como hemos analizado, diversos países reclaman parte de su territorio y a esto hay que sumarle la ambición occidental. Actualmente se reconoce a la Antártida como una zona de cooperación científica internacional, pero las tensiones pueden aumentar si alguno de los países con clara proyección territorial deciden actuar unilateralmente. Esto podría llevar a conflictos o armados o a disputas diplomáticas prolongadas. Explotación de los recursos naturales. La Antártida tiene una gran cantidad de recursos naturales como petróleo, gas, minerales y agua dulce que pueden ser explotados en el futuro. Si bien hay un tratado internacional que prohíbe la explotación comercial de los recursos en la Antártida, algunos países pueden ignorarlo y comenzar a explotarlos por su cuenta. Esto podría provocar tensión entre los países y posiblemente dar lugar a conflictos militares o económicos de gran envergadura. Ruta marítima. Si hay algo que se ignora generalmente en los ámbitos de los medios de comunicación y de análisis internacional, es la importancia global de las rutas marítimas, que de esta forma las rutas marítimas son sumamente importantes y estratégicas. La ruta marítima alrededor de la Antártida, llamada Océano Glacial Antártico, que cubre desde el Atlántico Sur, Pacífico Sur y las aguas circundantes, sumada al estratégico Estrecho de Magallanes y las rutas marítimas del sur, que aún no han sido explotadas en su máximo potencial, son un recurso sumamente importante para los años futuros. Dado que la Antártida es también una región estratégica, algunos países están interesados en realizar actividades de espionaje en la región, lo cual esto también es un factor que podría provocar tensión entre los países y dar lugar a conflictos diplomáticos o incluso militares. No podemos hablar de la Antártida sin mencionar también la presencia de Rusia, la cual tiene una presencia activa en la Antártida y ha estado involucrada en la exploración y la investigación científica en la región durante décadas. En 1956, la Unión Soviética estableció la primera base de investigación permanente en la Antártida, llamada la Base Antártica Soviética, que hoy en día es conocido como la Base Antártica Bellinghausen. Desde entonces, Rusia ha establecido varias bases de investigación científica en la Antártida, incluyendo la Base Antártica de Novolaseskaya, la Base Antártica de Mirny y la Base Antártica Vostok. Además, Rusia también ha estado involucrado en proyectos de investigación en la Antártida, incluyendo la perforación de núcleos de hielo en la plataforma de hielo de Vostok, que ha ayudado a los científicos a estudiar el clima y la historia geológica de la región. Esta base rusa, Vostok, es la más avanzada de todo el continente antártico y es necesario tenerla en consideración debido a su importancia en la investigación y en su posicionamiento. La base rusa Vostok ha sido el escenario de varios descubrimientos científicos importantes a lo largo de los años, entre los cuales podemos mencionar el descubrimiento del lago subglacial Vostok, los
grandes y amplios estudios sobre el cambio climático desde esta base, las investigaciones sobre la capa de ozono, lo cual puso en duda gran parte de las teorías aplicadas desde los países occidentales, y los estudios de la geología antártica, los cuales han tenido un avance espectacular con el desarrollo de esta misión. En modo de conclusión, la presencia rusa en la Antártida y sus amplias y completas misiones como la base Vostok nos da una dimensión de la importancia vital que representa el continente glacial para los intereses exteriores amplios de la Federación Rusa, para mantener un contrapeso estable de cara a las aspiraciones expansionistas presentadas por las potencias occidentales y sus reclamos territoriales sobre la Antártida. A modo de conclusión, hemos analizado y visto en pantallazo la importancia y la situación en torno al continente más enigmático del planeta y probablemente del continente que definirá en gran parte el escenario mundial en las próximas décadas. Tener en consideración y prestar atención a las noticias y novedades y acontecimientos en torno a todos los ámbitos que tengan relación con la Antártida deben llevarnos a realizar análisis detallados con mayor detenimiento, dado que todo lo que sucede en el continente blanco tiene un claro trasfondo mucho más amplio donde chocan intereses mundiales claramente determinados. Informe de tramainternacional.com.